Obviamente, si queremos sacar el agua no registrada, una vez que tenemos todo nuestro balance desagregado, lo único que tendríamos que hacer es a las pérdidas sumarle el consumo autorizado no registrado. Pero es lo que os comentaba, lo que tiene que tender en un abastecimiento es que el agua no registrada se iguale a las pérdidas y que no tengamos consumo autorizado no registrado. Siempre va a haber un consumo autorizado no registrado, pero bueno, tenemos que tender a que sea lo mínimo, porque eso hará que nuestro balance sea sea lo más exacto posible. Vale, y una vez explicado el método de arriba a abajo, pasamos a explicar el de abajo a arriba. Es decir, antes... Bueno, entonces explicado el método de arriba a abajo, vamos a explicar los métodos de abajo a arriba. En este caso, lo que os comentaba, lo que tenemos es que calcular cada una de estas cajitas para ir agregándolas, y una vez que las tengamos agregadas compararemos con el volumen de distribución y podremos hacer las aproximaciones de las cajitas que no conocemos, ¿vale? Entonces, primero empezando por las pérdidas reales, tendríamos que calcular cada una de las cajitas, es decir, las pérdidas técnicas mínimas, que os lo explicaré más adelante, esto es una fórmula que se calcula, ¿vale? Las pérdidas en los depósitos, que bueno, pues hay que hacer un análisis de la tipología de depósitos, si tenemos pérdidas por filtración, de si las válvulas de llenado no funcionan bien. Bueno, hay que hacer un trabajo, no vamos a entrar muy detenidamente en él, pero bueno, que sepáis que se puede calcular. Luego tendríamos las pérdidas en conducciones y las pérdidas en acometidas, ¿vale? Entonces, las pérdidas reales en la red principal se calculan mediante la sectorización y la medición en continuo. Ya os hablarán de esto, pero bueno, al final es dividir la red en pequeñas zonas en las que controlemos el caudal de entrada. Así, si tenemos un caudalímetro, un contador o cualquier elemento de medida a la salida del depósito o punto donde introducimos el agua en el sistema, y le quitamos el volumen que entra a cada uno de los sectores, conoceremos cuánto estamos perdiendo a lo largo de la red, ¿vale? Una vez conocido las pérdidas que tenemos en las tuberías principales, ¿vale? Tendríamos que conocer las pérdidas reales de los sectores. Para ello utilizamos el método del caudal mínimo nocturno, que os explicaré en la siguiente diapositiva, ¿vale? Entonces, de esta forma hemos conocido los distintos componentes de las pérdidas reales. Lo agregamos y tenemos las pérdidas reales. En cuanto a las pérdidas aparentes, igual lo comentaréis más en otros módulos, pero simplemente para que lo sepáis, para calcular la imprecisión de los equipos de medida, lo que se suele hacer es un análisis del parque de contadores, agrupándolo por años, y de esta forma, si conocemos el tipo de contador que tenemos, la edad que tiene, podemos extrapolarlo a los de toda la red. Entonces, pues imaginar que en este sector hay 50 contadores que son de 10 años de antigüedad y tienen un error X, y 55 que tienen 5 años de antigüedad y un error Y. Entonces lo multiplicamos por lo que está registrando cada uno de esos contadores y tendríamos el error, ¿vale? En cuanto al error de manejo de datos, bueno, esto es un tema más administrativo y de procesos comerciales, ¿vale? Y luego el tema de los consumos no autorizados, el fraude, igual os lo comentarán más en el módulo de pérdidas aparentes, pero es un mundo en el que se está avanzando mucho, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico, big data, aplicaciones informáticas, las telelecturas. Cada vez más en municipios grandes se está implantando la telelectura, y entonces al estar analizando datos de contadores en continuo, a través de algoritmos y programas informáticos se pueden hacer un análisis y una estimación de las fugas que tenemos, perdón, de los fraudes que tenemos en la red. Entonces, ¿para qué utilizamos el método del caudal mínimo nocturno? Como os he explicado antes, el método del caudal mínimo nocturno se utiliza para conocer las pérdidas físicas en la red de distribución, ¿vale? Hemos dicho que en la red de transporte, o en la red principal, utilizábamos la medida en continuo o la sectorización para conocer las pérdidas. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método del caudal mínimo nocturno. ¿Y en qué se basa? Se basa en que durante la noche, al disminuir los consumos, el volumen de las fugas es el peso del volumen de las fugas sobre el volumen total inyectado es más importante que lo que pasa durante el día. No sé, aquí lo veis en esta gráfica. Durante el día, este sería el caudal que entra, o sea, el caudal en una zona, ¿vale? En una zona de distribución. Durante el día, pues tiene su pico por la mañana, bajada a media mañana, subida a mediodía, la parte de la tarde, la cena
y luego baja, ¿vale? Entonces, entre las 2 y las 6 de la mañana se supone que en la red el único consumo que tenemos es el de las fugas y los pequeños consumos que se puedan producir. Entonces, lo que hacemos es medir el caudal que inyectamos en la red durante la noche, restarle los consumos mínimos, que ahora os explicaré cuáles son esos consumos mínimos, y una vez conocido el caudal de fuga, porque le hemos quitado el caudal mínimo consumido, una vez conocido el caudal de fuga, lo extrapolamos a todo el día, ¿vale? Entonces, vamos a verlo aquí en la fórmula. Tenemos el caudal de las pérdidas nocturnas es igual al caudal que inyecto en la red, ¿vale? Sería este caudal, ¿vale? Menos el caudal doméstico nocturno, ¿vale? Es decir, lo que se está consumiendo, pues las 4 personas que se levantan a medianoche y consumen agua, ¿vale? El caudal no doméstico, ¿vale? Que sería si hay alguna fábrica, si hay alguna empresa, riegos de parques que se hacen por la noche, ¿vale? Es decir, es un caudal que durante la noche sería importante, por lo cual es importante conocerlo. Y le restamos el caudal doméstico pequeño, ¿vale? Que serían pues pequeños locales que puedan estar abiertos, algunas discotecas, es decir, no son grandes consumos, ¿vale? Entonces, si al inyectado le quitamos lo que se consume doméstico, lo que se consume no doméstico, entendiendo no doméstico como parques, empresas que trabajen de noche, etcétera, y le quitamos el pequeño consumo no doméstico, tendríamos las pérdidas que se producen durante la noche. Entonces, ahora viene la cuestión. El caudal inyectado es muy sencillo. Podemos colocar caudalímetros a la entrada de los sectores durante la noche y medir lo que estamos metiendo, ¿vale? El caudal doméstico. ¿Cómo conocemos el caudal doméstico? Porque además sabemos que el caudal, al ser un caudal muy bajito, puede ser que los contadores ni siquiera lo estén midiendo. Bueno, pues esto se hace con estudios detallados de la zona y se suele aproximar a que se suele hacer midiendo el número, o sea, analizando el número de habitantes que hay en el sector que estamos estudiando, y se calcula entre 1,5 2 litros habitante y hora, ¿vale? En ese periodo de la noche, es decir, es un consumo muy bajito. Luego tendríamos que analizar el consumo no doméstico, es decir, son grandes consumidores que trabajan de noche, fábricas, grandes riegos y tal, y que debemos analizarlos. Es decir, pues si en tu sector tienes 4 parques, tienes que saber que ese consumo elevado es debido a que tienes el parque que se está regando, ¿vale? Y luego, el consumo no doméstico pequeño, restaurantes, bares, discotecas, que este es más difícil de estimar. Entonces, al final lo que se suele hacer son, claro, hacer esto para un municipio entero es muy complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hablábamos antes, cuanto más pequeña sea la zona a analizar, mayor precisión tendremos. Entonces lo que se suelen hacer son estudios en pequeñas zonas y de ahí se extrapola a zonas más grandes, ¿vale? O sea, es una metodología que aquí la ponemos muy sencilla, pero bueno, tiene su trabajo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el caudal de pérdidas nocturnas, que vemos aquí, sería esto, ¿vale? Este caudal azul, ¿vale? Tenemos que extrapolarlo a toda la noche. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, si recordáis de la fórmula de la hidráulica de la fuga, por la noche el caudal de fuga es mayor. ¿Por qué? Porque la presión, hay menos consumo, con lo cual la presión en la red sube. Entonces, si nosotros extrapolamos simplemente el caudal de fuga de la noche a todo el día, estamos ahí metiendo un caudal que realmente no sería exacto. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicarlo por un factor, ¿vale? Que depende de la presión promedio. Es decir, multiplicamos 24 por la presión promedio por la presión de la prueba. La presión de la prueba quiere decir la presión nocturna. Es decir, dependiendo de si la presión promedio es igual a la presión nocturna, pues no hay problema. Tendremos el mismo caudal de fuga durante todo el día. Pero como veis aquí, lo normal sería que cuando llegue la noche, ¡puc!, sube un poquito el caudal de fuga. ¿Por qué? Porque ha subido la presión, ¿vale? Y bueno, ya hemos conocido todas las partes del balance, hemos dado una pequeña introducción a cómo podemos calcular el balance, y una vez que tenemos analizados, voy a volver aquí para que lo veáis,
Y una vez que conocemos el valor de cada una de estas cajitas, podemos empezar a calcular indicadores, ¿vale? Entonces, indicadores hay miles o millones, ¿vale? Yo, bueno, igual que lo que os comentaba, como ya os he comentado anteriormente, la IWA es la asociación, una asociación internacional que se dedica a poner un poco de orden en el mundo de los sistemas de distribución para que todos nos intentamos medir por los mismos parámetros, ¿vale? Uy, se me ha ido. Tiene un documento que se denomina Indicadores de Desempeño para Servicios de Abastecimiento de Agua en la IWA, que lo tenéis en internet, es gratuito, y ahí tenéis todos los indicadores existentes. Yo aquí os voy a hablar principalmente de los indicadores volumétricos, que estos son indicadores que vienen directamente del balance hídrico, es decir, si no hemos hecho el balance hídrico no podemos sacar la mayoría de estos indicadores. Os hablaré de los indicadores operacionales, bueno, están relacionados con cómo estamos operando nuestra red, cómo estamos trabajando sobre ella. Y finalmente os hablaré, lo he llamado indicadores hídricos de repercusión, porque al final son los 4 o 5 indicadores que todos los abastecimientos deberían tener para poder comparar y para saber cómo evoluciona o cómo de bien o mal lo están haciendo. Bueno, entonces los indicadores volumétricos, lo que decíamos, son los que están relacionados con el balance. Empezamos por la ineficiencia en el uso de los recursos hídricos, ¿vale? Es un indicador importante porque al final nos está diciendo cuáles son las pérdidas reales en nuestra red, agua que no llega al consumidor. Hemos dicho que las pérdidas aparentes son aparentes porque sí que llegan al consumidor, ¿vale? Lo que pasa es que no las tenemos controladas. Entonces se calcularía como pérdidas reales dividido entre el volumen de agua distribuida. El porcentaje aceptable de las pérdidas reales está entre el 5 y el 10% del volumen distribuido, ¿vale? Luego, el agua no registrada en la distribución, ¿cuál sería? Lógicamente las pérdidas, porque las pérdidas nunca no las estamos registrando, pero además le sumamos el consumo autorizado que no registramos. Por eso decíamos que esto debe ser siempre tender a cero, porque al final es fácilmente reducible, ¿vale? Y luego tenemos el agua no facturada en volumen, ¿vale? Es decir, es el porcentaje de agua no facturada del volumen de agua total distribuido. Con lo cual, ¿cómo se calcula? Sumando el consumo autorizado no facturado, lo estemos registrando o no, o sea, es decir, lo que no facturamos, más las pérdidas. Este mismo indicador sería interesante si lo pusiéramos como solamente considerando el agua no facturada, pero que es autorizada, ¿vale? Nos daría una idea de cuánto estamos autorizando sin facturar. Vale, entonces tenemos también el volumen distribuido al sistema. Al final está muy relacionado con la dotación, es decir, cuánto se consume en nuestro sistema, porque aquí estamos teniendo en cuenta todo lo que entra directamente al sistema. Influye mucho la estacionalidad de la población, el tipo de usos de agua, si hay más parques, si hay menos parques, el tipo de viviendas, si son chalés, el precio del agua. Se sabe, o sea, se sabe que en sitios con agua desalada este volumen distribuido siempre disminuye, ¿vale? O sea, hay muchos factores que afectan al volumen distribuido. Luego tendríamos las pérdidas, que es el total de pérdidas sobre el volumen de agua distribuida. Luego tendríamos las pérdidas reales, que es el peso de las pérdidas reales o físicas sobre las pérdidas totales, y el peso de las pérdidas aparentes sobre las pérdidas totales, ¿vale? Hemos dicho aquí que un valor bueno, o sea, el típico valor del peso de las reales y de las aparentes sería 2/3 de reales y 1/3 de aparentes, ¿vale? Luego tendríamos los consumos no autorizados, es decir, cuánto pesa el fraude en mis pérdidas, ¿vale? Otro indicador que se utiliza también bastante. Vale, luego tendríamos la imprecisión de los equipos de medida, que es el porcentaje de error del equipo medida sobre el volumen de agua registrada total, es decir, de todo lo que registro, qué error tenemos. Aquí os he dado unos datos también, no sé si recordáis que la IWA proponía un error del 5%, ¿vale? ¿No veis? De hecho, de aquí viene, o sea, el 5% ese de agua de error de medida viene de ahí, pero bueno, es bastante más complicado conocer el valor, ¿vale?
Luego tendríamos el consumo unitario, que es el consumo autorizado registrado, es decir, el consumo autorizado que registro, me da igual que lo facture o que no lo facture, más el consumo que no registro pero sí facturo, ¿vale? Que sería lo que hablábamos también de pues, consumos municipales, con determinados contratos, una especie de tarifas planas y este tipo. O sea, al final lo que quiero saber es cuánto estoy consumiendo, qué consumo estoy, el consumo de los, vamos a decir, habitantes, porque como decíamos que el consumo no registrado y no facturado estaba más relacionado con el tema del mantenimiento, o sea, realmente no es un agua que, para que nos aclaremos, que la gente se bebe, pues por eso lo sacamos de este indicador, ¿vale? Así tendríamos una idea más clara, realmente vamos a decir, de cuántos están bebiendo los habitantes que son autorizados, ¿vale? Y luego ya tendríamos la dotación general. La dotación general lo incluye todo, o sea, incluye pérdidas, incluye autorizados, incluye aparentes, reales, todas, ¿vale? Es el volumen de agua distribuido por 1000 dividido entre el número de habitantes por 365. Este es el típico valor que se utiliza para dimensionar instalaciones, ¿vale? Para hacer los planes, o sea, dimensionamiento de nuevos sectores. Cuando, por ejemplo, se hace una nueva urbanización, pues el cálculo de las tuberías se realiza utilizando una dotación. La dotación. Por eso es tan importante tener controladas las pérdidas, porque si no estamos construyendo una instalación que realmente, sobre todo las pérdidas reales, que son las que realmente son pérdidas, lo que siempre hablamos, estamos construyendo una instalación que no necesitamos. O sea, que ya no es solo el agua que perdamos, sino que si yo tengo una dotación de 200 litros habitante día, pero realmente el consumo que yo tengo unitario, ¿vale?, es de 150, pues estoy sobredimensionando en 50 litros habitante día mi instalación, ¿vale? Con estos dos indicadores lo podemos comparar muy bien. Vale, y entonces ya pasamos a indicadores operacionales, un poco cómo estamos operando nuestra red. Entonces tenemos la renovación de tuberías y la renovación de acometidas, es decir, cuánta longitud de tuberías de transporte y distribución, en general tuberías, estamos renovando del total al año y cuánto número de acometidas sobre el número total de acometidas, ¿vale? Estos indicadores pues igual dependen de muchísimas cosas, dependen del presupuesto básicamente que tenga para renovación la red de abastecimiento, el municipio, depende del tamaño, depende si por ejemplo hay, como por ejemplo pasa en Madrid con el canal de Isabel II, que al final es una agrupación de municipios, con lo cual, bueno, pues la capacidad en estos organismos de renovar es mucho mayor que en un pequeño municipio que él se encarga de su propia red, ¿vale? Entonces, bueno, estos indicadores tampoco nos van a decir mucho, ¿vale? Luego tenemos, dentro de los indicadores operacionales, tendríamos el número de roturas, que son roturas por causas naturales o fortuitas, por cada 100 kilómetros por año, ¿vale? Dividido entre la longitud total de las tuberías del sistema. Y luego tenemos lo mismo, pero para las acometidas, es decir, el número de roturas por acometida dividido entre 1000 acometidas al año, ¿vale? Igual, estos indicadores, bueno, son interesantes, pero bueno, dependen de muchos factores. Luego, ya venimos siguiendo con los indicadores, tendríamos las roturas provocadas en acometidas por cada 1000 acometidas al año, es el número de roturas de acometidas provocadas por terceros por cada 1000 acometidas en el sistema. Bueno, estos son, ya os digo, o sea, estos indicadores son un poco más, un poco demasiado, vamos a decir, no precisos, sino vamos a decir cosas muy específicas, sería la palabra. Luego, roturas localizadas en acometidas. Esto sí que es interesante porque al final, roturas localizadas en acometidas, al final nos damos cuenta que la mayoría de las roturas se encuentran en las acometidas y por ello significan el mayor porcentaje de pérdida de agua en el sistema de abastecimiento. Y luego tendríamos las roturas localizadas en tuberías por cada 100 kilómetros, ¿vale? Es decir, aquí hace sobre 100 kilómetros y aquí lo hace sobre 1000 acometidas, ¿vale? La eficiencia de la lectura pues es el porcentaje de lectura de las contadores esperados que fueron efectivas. Bueno, esto tiene que ver con un poco, eso es un indicador más comercial, ¿vale? Luego, inspección de tuberías en el sistema, eso es la longitud de tuberías del sistema inspeccionadas en el año y la longitud de tuberías sobre la longitud total de tuberías en el sistema.
esto lo mismo, ya hablaréis más de esto en el tema de, o sea, en el módulo de pérdidas aparentes, pero al final esto es si en mi red de abastecimiento se realizan planes de planes para la detección de fraudes, ¿vale? Y el control activo de fugas es la longitud total de tuberías del sistema sujetas a control activo de fuga en el año. Bueno, este indicador lo he dejado aquí, pero igual, de esto hablaréis en el módulo sobre reducción de pérdidas físicas, ¿vale? Ya os contarán qué es el control activo de fugas. Bueno, entonces, una vez comentados los indicadores más generales, os voy a comentar lo que yo denomino, lo que se denomina, ¿no?, indicadores hídricos relevantes. Es decir, los que nos ayudan a comprender mejor qué está pasando en nuestra instalación. El primero es el que se llama indicador de desempeño financiero, es decir, transformamos todas nuestras pérdidas en dinero. Transformamos todas nuestras pérdidas en dinero. ¿Cómo lo hacemos? El consumo autorizado que no estamos facturando lo sumamos a las pérdidas aparentes, que recordamos que eran pérdidas que realmente son aparentes porque no estamos realmente perdiendo ese agua, ¿vale? Entonces, eso lo sumamos y lo multiplicamos por el coste, perdón, por el precio de venta del agua, porque esto es una venta que estamos dejando de hacer, ¿vale? Entonces sumamos esas pérdidas y las multiplicamos por el coste del precio de venta, vamos. Y luego, por otro lado, cogemos las pérdidas reales, es decir, agua que se nos está escapando por la red, y lo multiplicamos por el coste de producción o de compra de agua en alta. ¿Por qué? Porque este agua realmente no lo necesitamos, o sea, lo estamos inyectando en el sistema para perderlo. O sea, es lo curioso del mundo del agua. Si esto lo lleváramos al mundo del petróleo, imaginaos que, bueno, pues que estuviéramos metiendo por unas conducciones, pues tuviéramos que comprar 10 litros de gasolina y solo le echáramos 8 al coche, porque se nos ha caído echando en el depósito 2, ¿vale? Entonces, con esto estamos viendo el potencial económico, o más, sí, es el potencial económico de mis pérdidas. Es decir, ¿qué me, ¿qué me puede indicar este número? ¿Qué capacidad tengo yo de invertir para reducirlo? O sea, si este número es muy alto, quiere decir que tengo una capacidad de invertir. ¿Por qué? Porque voy a conseguir, si yo invierto en reducir estas pérdidas, voy a reducir los costes, voy a aumentar mi facturación y voy a comprar menos agua. Con lo cual puedo amortizar esa inversión en buscar fugas, en instalar reguladoras de presión. Bueno, ya iréis viendo los métodos, pero yo aquí os quiero dejar la idea de que con esta simple fórmula puedo ver cuánto dinero está perdiendo mi explotación. Y por lo tanto, si invierto en que se disminuya, pues lo estaré amortizando, ¿vale? Y luego, en cuanto a indicadores técnicos que se utilizan para comparar las explotaciones, hay dos principalmente. Las pérdidas de agua específicas, o también se llama índice lineal, también se le puede llamar índice lineal de pérdidas, es decir, son los metros cúbicos de agua que pierdo por kilómetro y día de red, ¿vale? Entonces tenemos las pérdidas reales divididas entre la longitud de la red y dividido entre 365. Y luego otro similar que sería el pérdidas de agua por conexión y día, es decir, pérdidas de agua por acometida, que es las pérdidas reales, ¿vale? Dividido entre el número de acometidas, dividido entre 365. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Normalmente, en una red de distribución, como esta, por ejemplo, muy mallada y en la que va a haber muchas acometidas, es más interesante utilizar las pérdidas de agua por conexiones. ¿Por qué? Porque la densidad de conexión es más alta, ¿vale?, que la densidad de la propia red de distribución. En cambio, en una red de un municipio pequeño, en el que hay pocas acometidas y están muy dispersas, lo que pesa es más la red de distribución sobre las acometidas. Entonces interesa más utilizar este indicador, ¿no veis? Os lo he dejado aquí. El de pérdidas específicas se recomienda para comparar redes con baja densidad de acometidas o redes en alta, y el de conexión se recomienda para redes urbanas con una alta densidad de acometidas. Es decir, el peso de la acometida es mayor que el peso de la propia red de distribución, ¿vale? Cuando hablo de peso hablo de longitud, la longitud total. Bueno, entonces, siguiendo con estos indicadores relevantes y dentro de ellos los indicadores técnicos, tendríamos las pérdidas reales, anuales, actuales de agua. Al nombre, bueno, le podéis hacer caso, pero
la idea es que os quedéis con o sea, el tema es quedarse con el concepto, ¿vale? Que son las pérdidas reales pasadas a litros día, ¿vale? Esto de número de días en los que el sistema está presurizado, pues bueno, es porque en sistemas de abastecimiento de países en vías de desarrollo, para poder compararlos, pues claro, no tiene sentido si prácticamente la red no tiene presión, pues no tiene sentido, o sea, se considera meter este factor, ¿vale? Pero bueno, nosotros podemos no hacerle caso. Al final son las pérdidas reales pasadas a litros. Entonces tendríamos las pérdidas en litros y día, ¿vale? Pérdidas reales por día pasadas a litros. Luego tenemos el PRAI. El PRAI o UARL, ¿vale? Unavoidable Annual Real Losses, sería en inglés, lo veréis en las dos formas, ¿vale? Son las pérdidas reales anuales inevitables. Es decir, son aquellas pérdidas que para, para acabar con ellas o para reducirlas tendríamos que hacer una inversión económica tan potente que serían que no serían económicamente viables, ¿vale? Es una fórmula que, bueno, estimada por Alan Lambert en 1999 y está relacionada con la longitud de la red, ¿vale? Es decir, la red de distribución, el número de acometidas en servicio y la longitud de las conexiones. La longitud de las conexiones, en teoría, debería ser hasta la entrada, o sea, hasta incluso incluyendo el interior. Pero en España, como normalmente los contadores están bastante cerca de la propiedad, se puede considerar como simplemente la longitud de las acometidas, ¿vale? Longitud media de acometidas. Esto nos da igual unas pérdidas en litros y día. Es decir, son las pérdidas a las que a las mínimas pérdidas que podríamos tener en nuestra instalación. Entonces, si comparamos las pérdidas reales por día que tenemos en la instalación con las mínimas, tenemos un índice que denominamos IFE o ILI en inglés, índice de fugas estructural o Infrastructure Leakage Index, que nos indica cómo de bien está nuestro sistema respecto a las pérdidas físicas. Aquí tenéis una tablita que es del Banco Mundial, que como es del Banco Mundial o Banco Iberoamericano del Desarrollo, no recuerdo. Entonces, diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados. Realmente, si nos ponemos aquí en países desarrollados, realmente tener un índice de 2 ya sería, decir, que tenemos unas pérdidas del doble de lo mínimo que podríamos tener. O sea, eso sería una instalación FETEM, ¿vale? Entre el 2 y el 4 tenemos posibilidad de mejora. Entre el 4 y el 8 está la cosa regular, y más del 8 quiere decir que hay un uso muy malo de los recursos, ¿vale? Entonces esto es muy interesante para comparar explotaciones o para saber cuál es el estado de nuestra explotación, porque realmente estamos comparándonos con nosotros mismos. Es decir, esta fórmula lo que te dice es para tu explotación concreta cuál sería lo mínimo de fugas que puedes tener, ¿vale? Todo lo que esté por debajo de esto técnicamente y económicamente no tiene sentido, ¿vale? Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a hablar un poco de las pérdidas, de los datos de pérdidas en España y en Andalucía, y un pequeño ejemplo que vamos a hacer con 6 municipios de andaluces, ¿vale? Entonces, en España, según datos del INE para 2016, de los 4.290 hectómetros cúbicos que se suministraron, se dejaron de registrar 1.090, es decir, las pérdidas, el ANR fue de 1.090 hectómetros cúbicos, es decir, un 25%. De esos, el 65% era pérdida técnica o física, ¿vale? Y el 35% era pérdida comercial. Si transformamos en la fórmula que os he enseñado aquí, que multiplica pérdida aparente por coste de venta y pérdida física por coste de producción, tendríamos que eso supone 980 millones de euros al año perdidos en las redes de distribución españolas, ¿vale? Bueno, que ya son valores que parece que como es agua y que nadie los cuantifica, pero son valores bastante importantes. Y os digo que de este 25%,
Si nos vamos a municipios pequeños, se acercará más a valores del 30 o el 40. Aquí es que al entrar grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, son las que, o sea, que tienen un peso importante en el volumen distribuido, por eso hace que se acerque al 25%. Si lo viéramos en una gráfica por municipios, yo os digo que veríamos más municipios cerca del 30-40 que cerca del 20. ¿Vale? Si nos vamos al caso al Andalucía, tendríamos que del 2016 se inyectaron 759 hectómetros cúbicos y se dejaron de registrar 219. Aquí tenemos un poquito peor, es decir, unos rendimientos una ANR del 29%. ¿Vale? Eso traducido en pérdida física sería un 72%, pérdida comercial un 28% y traducido en euros 170 millones de euros al año. ¿Vale? Vemos aquí que se cumple más o menos lo del 2/3, 1/3 que os comentaba. Y ya finalmente vamos a ver estos 6 municipios que os he comentado desde el principio, en los cuales hemos calculado el ANR para cada uno, ¿vale? El municipio 1 tiene un agua no registrada del 31%, el municipio 2 del 24%, el 3 del 37%, el 4 del 60% y el 5 del 46% y el 6 del 50. Entonces, si hacemos una clasificación únicamente basándonos en el ANR, diríamos que el peor lógicamente es el 4, 60%. Luego vendría el 6, un 50, el 5, un 46, el 3, un 37, el 1, un 31 y el 24, y el 2, un 24, ¿vale? Pero vamos a ver ahora para qué valen los indicadores. Este indicador, que se llama ILP, aquí lo han llamado ILP, no es más que las pérdidas específicas que os comentaba en la diapositiva anterior. Vamos a pasar para que lo veáis. Esta pérdida específica, ¿vale? Entonces, si comparamos la pérdida específica, que serían metros cúbicos por kilómetro y día, tenemos que la peor, con mucha diferencia, es la número 4. Es decir, por cada kilómetro de tubería se están perdiendo 393 metros cúbicos al día, ¿vale? Y si nos venimos aquí, la 4 sería la peor, ¿vale? O sea, esta está clara que es la peor. Luego, la siguiente, ¿cuál sería? Sería la 5, ¿vale? La 5 está perdiendo 197 metros cúbicos kilómetro y día. Si nos venimos aquí, vemos que la 5 realmente tiene una ANR mejor que la 6. Pero si eso lo comparamos con su longitud, está peor. Ahora nos vamos a la siguiente, que serían, la número 3 tendría 145 metros cúbicos kilómetro y día, ¿vale? Vamos a ver en el ANR dónde está situada la 3, ¿vale? Pues en cambio la 3, fijaros que tiene un 37% de pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que está perdiendo más agua por kilómetro de tubería. En cambio, la número 6, que el porcentaje es más grande de pérdida, de ANR, perdón, tiene una red más grande, con lo cual las pérdidas están más distribuidas a lo largo de la red, ¿vale? Ya después de la 3 sí que vendría la 6 con 118 metros cúbicos kilómetro y día, ¿vale? O sea, 118 metros cúbicos por kilómetro y por día. Luego vendría la 1, ¿vale? Y luego vendría la 2. Y luego aquí tenemos la pérdida comercial por abonado por abonado, que serían litros abonado y día. La peor sería la 3, luego vendría la 2, luego vendría la 6, la 5, la 1 y la 4. Es decir, que al final lo que os quiero mostrar es que no hay que quedarse en el ANR. O sea, para lo que hacemos el balance es para conocer el balance y posteriormente los indicadores, es para conocer, para tener una imagen más real del problema. Si nos quedamos en el ANR, no sabemos realmente dónde está el problema y cuáles son las soluciones que debemos aplicar, ¿vale? O sea, que al final el objetivo final de realizar el balance y de realizar los indicadores es, volviendo a la frase, medir bien qué es lo que está pasando en nuestra red para poder mejorarla, ¿vale? En los siguientes módulos mis compañeros pues ya os hablarán de planes específicos para actuar sobre bien las pérdidas físicas o bien las pérdidas aparentes.
pero por eso era importante que conocierais cómo distinguir entre pérdidas físicas y pérdidas aparentes y cómo realizar los cálculos, ¿vale? Bueno, pues aquí la bibliografía que os he ido comentando durante todo el desarrollo del curso os la he dejado aquí, ¿vale? Simplemente con que lo tecleéis en Google lo vais a encontrar, o sea, son PDFs en abierto y están todos disponibles, ¿vale? También os dejo un correo electrónico por si tenéis cualquier duda, si queréis comentar cualquier cosa, pues nada, estaré encantado de contestaros, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado el curso, que nos veamos telemáticamente en otra ocasión y lo dicho, cualquier cosa tenéis el correo para contactarme. Así que nada, un saludo y gracias por atender.